Ok, acabamos de definir entonces dos propiedades que puede cumplir o no una función. La primera es la propiedad de sobreyectividad, y eso quiere decir que en el conjunto de llegada no sobran elementos, es decir, todo elemento del conjunto de llegada es la pareja de alguien en el conjunto de salida. Y la segunda propiedad es la condición o la propiedad de inyectividad. Y lo que dice es que no existen dos elementos del conjunto de salida que lleguen al mismo lugar. Dos elementos distintos. No existen repeticiones, por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a considerar qué pasa en la situación donde se cumplen ambas propiedades. Entonces, a eso le llamamos una función biyectiva. Entonces, una función que es tanto inyectiva como sobreyectiva, es decir, las dos propiedades que acabamos de discutir, se llama una función biyectiva. Pero entonces, en el conjunto de llegada no sobran puntos y ninguna flecha cae, no hay dos flechas que caigan al mismo lugar. Entonces, cuando tenemos una función biyectiva, entonces realmente nos podemos devolver, ¿verdad? Yo puedo ir de izquierda a derecha, de A a B, ¿verdad? Este es mi conjunto A, y este es mi conjunto B, y las flechas, la asociación, la regla, la fórmula, para asociar elementos de A con elementos de B va en esta dirección, ¿verdad? Es una pareja ordenada, donde el primer elemento pertenece a A y el segundo pertenece a B. Si la función además es inyectiva y sobreyectiva, hay una forma de realizar una asociación en la otra dirección. Entonces, si yo tomo un elemento que está en el conjunto de llegada, es decir, en B, yo me puedo devolver y decir precisamente de dónde salió esa flecha. Entonces, si f es una función biyectiva, entonces nos podemos devolver. ¿Qué quiere decir que nos podamos devolver? Existe una función, que de momento voy a llamar g, que va en el sentido contrario. Entonces vea que ahora estoy dándole vuelta al papel del conjunto de salida y el conjunto de llegada. Antes salía de A y llegaba a B, ahora salgo de B y llego a A. Entonces existe una forma de devolver la dirección de las flechas. Entonces, si yo quiero definir una relación en ese sentido, pues lo que tengo que dar es una forma, una regla, una receta de cuál es la regla de formación para las parejas. Entonces, yo tomo un elemento en el conjunto B, es decir, ahora que estoy aquí, todo elemento del conjunto B es la imagen de alguien, es la pareja de un elemento en A bajo la función f. Entonces, lo que hago es que asocio a ese elemento el único elemento de A, del conjunto que antes era de salida, tal que B es la imagen de A. Es decir, que B es la pareja de A bajo la función f. Entonces, note que esta definición está bien dada, pues existe, es la propiedad de inyectividad. Todo elemento del conjunto B le llega una flecha. Entonces siempre va a existir al menos un elemento al cual puedo seguir esa flecha y llegar al conjunto A. La unicidad es gracias a la inyectividad. No hay ningún elemento en B al cual le lleguen dos flechas. Entonces, cuando me quiero devolver, no tengo que preguntarme cuál flecha tomo, la que llega por arriba o la que llega por abajo, porque hay una única flecha que viene y cae en el elemento B. Entonces, para poder definir esta función, estamos utilizando las dos propiedades que asumimos que cumplía esa función. Entonces, veamos algunos ejemplos. Estos son ejemplos que ya vimos anteriormente. Si yo considero la función que a un número negativo le asocia su cuadrado, esta función ya vimos que es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Y note que yo puedo devolver la dirección de la flecha. Aquí estoy utilizando, bueno, de una vez lo defino. En caso en que la función sea biyectiva, uno puede demostrar que existe una única forma de deshacer
o de revertir la dirección de las flechas. Entonces, usualmente, o lo vamos a hacer, a la única función que cumple con esa propiedad se le llama f a la menos 1. Y esta es una notación que puede ser un poco confusa, porque uno usualmente utiliza el menos 1 para representar el inverso multiplicativo de un elemento. En este caso, si f es una función, representamos su inverso, y así se denota, como la única función que satisface esta propiedad. Es decir, bueno, esta propiedad. Entonces, por ejemplo, esta función es inyectiva y sobreyectiva, y por lo tanto debería de tener una inversa, una forma de revertir la dirección de las flechas. ¿Y cuál es? Si yo tomo un número real positivo, note que los papeles del conjunto de salida y el conjunto de llegada han sido revertidos. Antes yo llegaba a este conjunto, ahora salgo de él. Entonces, si yo salgo y tomo un número real positivo, entonces, ¿cuál es la flecha que vino a caer a ese número real positivo? Pues tuvo que haber sido la raíz cuadrada, el negativo de la raíz cuadrada de ese número real positivo. Entonces, vea que ahora el conjunto de llegada es lo que anteriormente era el conjunto de salida. Similarmente, el otro ejemplo que vimos, si considero la función que a todo número natural le asocia su doble, el doble del número, esta función es inyectiva. Los dos números, si 2n y 2m son iguales, es porque n es igual que m. No hay dos números que van a parar al mismo doble. Es biyectiva, y su inversa es la función que toma un número par y le asocia la mitad de ese número. Vean que por definición m sería un número par en este caso, y por lo tanto tiene sentido dividir entre 2 y obtener un número natural. Entonces, una función se llama biyectiva si es inyectiva y a la vez sobreyectiva, y eso lo que me permite es devolver la dirección de todas las flechas. Vean que, de nuevo, el conjunto de salida pasa a ser el conjunto de llegada, y el conjunto de llegada pasa a ser el conjunto de salida. Es decir, las flechas ahora para esta función irían en la dirección contraria. Note que bueno, también no lo puse, ¿verdad? Existe una función que cumple, ¿verdad? Que si yo calculo la imagen, la pareja de A, ya es un elemento que pertenece al conjunto B, y yo digo que me puedo devolver, es decir, que puedo considerar la imagen bajo la función inversa de esa pareja. Y como hay una única forma de ir y devolverse, necesariamente esto tiene que ser el elemento original. Entonces, y similarmente, si yo tomo un elemento en B, y me fijo cuál es la pareja, es decir, en A, entonces llamo el elemento F inverso, y ahora a ese elemento voy y me fijo a dónde cae, bajo la función F, esto debería ser B. Entonces, la función inversa, la función que revierte las letras, es la función que cumple con estas propiedades. Entonces, de nuevo, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Ese fue el ejemplo que acabamos de hacer. Si yo multiplico por 2 y luego divido por 2, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Entonces, las funciones biyectivas son sumamente importantes porque nos permiten trasladar información de un conjunto a otro de forma confiable, ¿verdad? Yo me puedo devolver y ver las flechas que llegaron a un lado, de dónde venían, y viceversa. Si lo hago consecutivamente, pues no pierdo ninguna información entre el conjunto A y el conjunto B.